Aunque no tenemos mucha información sobre este video, porque lo único que sabemos es que se grabó en Francia, creo que merece la pena verlo. Una tarde, un grupo de amigos salió a dar una vuelta para probar el coche nuevo de un amigo. Lo que no esperaban, sin embargo, es que no fuera la velocidad lo que les provocara más emoción, sino otra cosa. Un peu quand même. Attends, non. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, là vous voyez 70 km/h. Attention dans la petite descente, hop, on va accélérer un peu un virage là. Ça, oh, Là, ça va. ça c'est du moteur ça, 1,5 diesel. Et ça monte dans les tours, et ça monte, et ça monte. Un peu de ça. Et on va faire. Eh mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! Attends, fais demi-tour! Mais t'es malade ou quoi? Fais demi-tour! Fou quoi? En un momento dado vieron a una mujer de pie en la carretera con un vestido blanco y la cabeza oculta por el pelo. Por supuesto, no hace falta que les diga que una visión así es un tema constante de la mayoría de las películas de terror, pero dada su reacción, no se puede decir que fuera algo preparado por ellos. Al principio, completamente horrorizados por lo que acababan de ver, salieron corriendo, pero finalmente decidieron dar media vuelta y ver quién era la misteriosa mujer, por si acaso. Y como habrán adivinado, no quedaba ni rastro de la figura que acababan de ver. Es posible que los propios autores del video fueran víctimas de algún tipo de broma, pero si no, también es posible que esa noche se encontraran con una verdadera dama blanca, que es una mujer que perdió trágicamente la vida en este mismo lugar. Ya que hablamos de conducir de noche, me acordé de un video que me envió uno de los espectadores. De nuevo, como en el ejemplo anterior, conducía de noche con un amigo y estaba grabando un breve video. Pero hubo un momento en que ocurrió algo realmente extraño. En un momento dado, aparece en el encuadre algo que parece volar a gran velocidad justo delante del capó del coche. Curiosamente, no lo vieron en absoluto. No era el reflejo de otro coche porque estaba demasiado oscuro, no eran los limpiaparabrisas porque se movían demasiado rápido y, desde luego, no era la mano de ninguno de ellos. Por supuesto, la grabación no es espeluznante, pero es perfecta como curiosidad porque ¿qué podría ser? Yo no tengo ni idea. Así que intenta explicarlo en los comentarios y quizás se nos ocurra alguna buena teoría. A no ser, claro, que realmente fuera algo inexplicable. Al fin y al cabo, hay muchos accidentes en las carreteras, lo que significa que también hay muchas cosas extrañas. Las redes sociales están inundadas de todo tipo de retos. Entre ellos, está el ritual del bebé azul, un reto en el que el participante debe sujetarse las manos como si estuviera sosteniendo a un bebé y repetir una y otra vez azul, azul, azul. A algunas personas les encantan estos terroríficos retos, pero también hay quienes simplemente los desprecian. Sin embargo, hemos visto cosas realmente extrañas durante algunos de ellos. Y esta vez ocurrirá lo mismo. Lupis Gamer es un youtuber especializado en probar todo tipo de retos. Y esta vez, su objetivo era comprobar el mencionado Baby Blue. Baby Blue. Blue Baby. 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 ¡Ay, no! Espérate, Regina. No, tienes que hacerla de nuevo. No, mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando en la espalda. No hay nadie atrás de mí. Siento como que alguien me agarra la espalda, te lo juro. O sea, siento los... Ay. No puede ser, Regina. Poco sí.
En un momento dado se detiene y dice que tiene la sensación de que alguien está detrás y la está tocando. Y aunque no hay nadie detrás de ella, lo que siente cobra sentido de repente cuando miramos a la ventana. Sin embargo, esto era solo el principio de la prueba y ella era muy consciente de que tenía que continuar. 1, 2, 3. Baby blue, blue baby, 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 baby blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Ya le hiciste? Ya terminé. Regina, no puedo mover los brazos. Demon, tíralo rápido. No puedo, Regina. Rápido, tíralo, Demon, si no se va a perder. Regina, no. Demon, tíralo. ¡Tíralo! Regina, me está dando mucho que me está tíralo, dando, Regina. tíralo. Te lo juro, me Rápido, está tíralo. me está saliendo Tíralo. grano. Regina. No. ¡Tíralo! ¡Para afuera! ¡Vámonos, al baño, rápido! ¡Oh! Regina, mira cómo son los brazos. ¡Oh, güey! Regina, me da un chorro de comezón en los brazos. ¿Lo hiciste 15 veces? Regina. Lo que no le dije al principio es que durante el reto puede sentir a un bebé en sus brazos, como dice el título, Azul Bebé. Y parece que en este caso, fuera lo que fuera, consiguió invocarlo. Al menos eso es lo que ella afirma, jurando que su reacción fue 100% real. Y aunque es un poco difícil de creer solo con oír esto, no me corresponde a mí juzgarlo. Lo mejor será que me digas lo que piensas en los comentarios. O tal vez tú también has hecho un reto de este tipo y también te han pasado cosas raras. Házmelo saber en los comentarios, seguro que a todo el mundo le encantaría leerlo. Eric, creador del canal Project Ghost, tiene como objetivo documentar todo tipo de pruebas relacionadas con la actividad paranormal. En muchos de los lugares que visita, lo hace solo, armado con un equipo básico de cazafantasmas, y sus investigaciones son bastante interesantes. Esta vez vamos a echar un vistazo a su viaje nocturno en solitario a un cementerio. Como estaba previsto, inspeccionó cuidadosamente el lugar y eligió un sitio cómodo para esperar hasta las 3 de la madrugada, porque, como sabemos, los fantasmas, si es que están presentes, son más activos a esa hora. Finalmente, Eric se instaló en un acogedor mausoleo y, en cuanto empezó la hora de los fantasmas, empezó a establecer contacto. Can you please give me any sort of sign, sound, or perhaps turn my light off? Give me any sign that you are here, so I can continue talking to you. Did you hear that knock? Was that you knocking that door? Or the wall, or behind me? I can't tell from the echo. What the hell? The door's just locked. Oh my god. Dude. Okay. It's okay. It's okay. Thank you for communicating with me. Okay. Calm down, Eric. It's okay. It's okay. Nothing's wrong. You're fine. Look at there's a camera right there, so that probably caught it. Oh my god, guys, I have everything in my hand right now. I'm not trying to panic. If it's a person, oh my god, I just heard a disembodied voice. Hello? Anybody here?
I come in peace. Okay. Oh shit, there's another mausoleum right here. I hope there's no one here messing with me. Hello? Anyone here? Oh my god. Guys. Okay. What the hell? Guys. What the hell was that? The door just shut again. I hope the camera caught it. Oh my god. Okay. Okay. Calm down, Eric. It's okay. Guys. I am here by myself and I'm losing my mind right now. Guys, you guys don't understand right now. Guys, this video is gonna be completely raw. Look, I'm sweating. God is the greatest. God, please protect me from all evil. I don't know what's going on. Fuck. Oh shit. There's no one out here. It's all me by myself. It's past 3. These lights are, turned on first. I'm not sure why they're turned on. It's past 3 in the morning right now. And I don't know why that door. Okay. Guys. I'm not gonna leave just yet. Cuando la puerta se movió sola, un poco asustado Eric supuso automáticamente que era obra de una persona, pero como pudo comprobar por sí mismo, estaba solo en este lugar. O al menos era el único humano, porque había muchas posibilidades de que algo más estuviera con él. Guys, I want to show you guys a cool spot I found. It's not over there, it's actually over here behind me. But guys, I'm here all by myself. There's no one here with me. I am losing my mind. So come with me and I'm gonna go ahead and show you exactly where I want to show you. I'm gonna go ahead. What was that? What was that? Oh my god. What was that? Shit. Oh my god. Dude, no. Oh my god. Okay, relax, Eric. You're out here by yourself. It's okay. Relax. I feel like I'm gonna get a lot of crap, but that's okay. I don't give a I'm scared. It's normal for a human being to react like this. There's no one right there. Oh my god. Dude, there's no one. Those were clear footsteps, bro. Oh my god, what the frick? Oh my god. What the fuck is that? Okay. Alright. Shit. Guys, I'm sorry. Guys, I am so sorry. I'm here all by myself. My light's flickering. The light is flickering for no reason. God is the greatest. Digan lo que digan, pero oír pasos justo a nuestro lado y no poder determinar su procedencia es sencillamente aterrador. Después de todo, podíamos ver claramente que no solo nadie subía las escaleras, sino que tampoco había nadie en el piso superior. Entonces, ¿cuál era el origen de los pasos? Bueno, es muy posible que fuera lo que fuera, fue grabado. Fíjate bien. I am shaking, guys. It's freaking cold. Okay. Alright, guys, damn. I'm coming back, I promise, I'm coming back. I feel very uncomfortable and it's not safe for my, I don't feel good, guys. I feel nauseous, dizzy. Alright, guys. Okay, please bear with me. I'll be right back. I'm gonna go to the car real quick. Get my shit together. Alright, guys, so I've been sitting here, standing, nothing's happening. I've been quiet, I'm panicking. This is too much for me. I will be back. It's too much for me right now to handle. And like... ¿Te fijaste en lo que vio el autor del video? Cuando salía del cementerio y apuntó la cámara a la pared de uno de los edificios, pudimos ver algo completamente negro en el encuadre durante una fracción de segundo. Algo que permanece sin iluminar, incluso a pesar de la luz de una linterna. Algo que parece observarle desde la oscuridad. No sabemos lo que era, porque desgraciadamente este momento es demasiado corto para verlo bien, pero no podemos culparle, porque si viéramos algo así,
cualquiera de nosotros huiría inmediatamente. La autora del siguiente caso es Tasha, que vive con su marido y sus hijos. La historia es similar a muchas otras. Una familia joven se ha mudado a una casa antigua y al cabo de un tiempo empiezan a ocurrir cosas difíciles de explicar. Y todo empezó con un video grabado por la cámara del timbre de la puerta. La cámara del circuito cerrado de televisión captó cierto movimiento, solo que no había nadie delante de la casa. Pero, ¿era realmente así? Tasha afirma que en el video se oyen pasos y susurros. Admito que yo no oigo nada de eso, pero quizá vosotros tengáis mejor oído. Lo importante es que, según ella, algo estaba allí, y con el tiempo llegó también al interior. Una de las noches siguientes, Tasha se despertó por unos golpes, primero en el pasillo y poco después en el dormitorio, aunque a su lado solo estaba su marido dormido. Pero eso fue solo el principio, ya que la actividad pronto empezó a intensificarse. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... El portazo con tal fuerza sugería que algo realmente fuerte y potencialmente peligroso se había colado en su casa. Aún así, la intrépida Tasha decidió ponerse en contacto. If there are any spirits here tonight, tell me, does this sound like Shakira? Lele, lole. Aunque Tasha intentó tomarse todo esto con bastante calma, no cabía duda de que algo extraño estaba ocurriendo. Portazos, sonidos inexplicables, golpes y objetos que se movían solos. Todo ello indicaba la presencia de un poderoso poltergeist. Curiosamente, las personas no eran las únicas conscientes del nuevo inquilino. Why are you running? Tasha se dio cuenta de que sus perros tenían miedo de estar en algunas habitaciones, y como sabemos, los perros pueden ver y sentir mucho más que los humanos. Los animales a veces incluso actuaban como si vieran algo delante de ellos y quisieran protegerla. Ante todo lo que ocurría, poco a poco se dio cuenta de que lo que tenía delante podía ser algo maligno. Y aunque lo que experimentaba a diario podía asustarla, lo que la cámara captó durante una de las noches siguientes fue sencillamente aterrador. En cuanto vieron el video, decidieron llamar a especialistas para averiguar a qué se enfrentaban. Los resultados de la investigación de los cazafantasmas apuntaban a más de un fantasma y la mayor parte de la actividad que grabaron se centraba en el salón. Sin embargo, el caso resultó ser mucho más complejo de lo que habían previsto, y los investigadores prometieron volver para investigar el problema más a fondo. Por ahora, tendremos que ser pacientes, pero puedes mantenerte al día de la situación en su perfil. Como siempre, encontrarás el enlace en la descripción.
Las siguientes imágenes fueron compartidas en las redes sociales por Whitney, una criadora de caballos que posee una gran granja alejada de otros pueblos. Un día observó un comportamiento extraño y difícil de explicar en sus caballos que grabó y compartió en internet. Come up! No! What the fuck? You better get him going then. Let's go! Pacey! What the fuck are you guys staring at? I'm gonna be stuck here by myself. Well, okay then. Todos los caballos dejaron de escucharla mientras miraban fijamente algo que ella no podía ver e inmediatamente huyeron despavoridos. Como ella misma dijo, era realmente extraño, porque aunque llevaba muchos años tratando con estos caballos, nunca había experimentado nada parecido. Sin embargo, no se trataba de una situación aislada, ya que unos días después ocurrió algo aún más extraño. What the fuck? No. Como Whitney admite, en aquel momento estaba sola y, por supuesto, después de este incidente, pensó inmediatamente que estaba tratando con un animal salvaje y agresivo, lo que también explicaría la reacción de los caballos. Y eso habría tenido sentido si no se hubiera producido una situación aún más extraña un poco más tarde. Esta experiencia fue muy extraña y era difícil decir que se trataba simplemente de un animal salvaje. Muchas personas que vieron sus vídeos sugirieron que podría tratarse de un cambiapieles que se acerca lenta pero inexorablemente, esperando pacientemente el momento oportuno. Su granja está lejos de cualquier ciudad, así que algo así es ciertamente posible. Solo podemos esperar ver más imágenes inquietantes pronto, y por ahora, puedes echar un vistazo más de cerca consultando su perfil. Como siempre, encontrarás el enlace en la descripción. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.